Hay lugares en este planeta que no se explican con mapas ni con palabras simples. Se sienten a través de la forma en que el paisaje se abre, se cierra y cambia frente a los ojos. Algunos escenarios se extienden sin límites. Otros se esconden en detalles que solo aparecen al acercarse. Pero todos comparten algo en común. Alteran la manera en que percibimos el entorno. Este recorrido no trata solo de lugares, sino de sensaciones, de cómo un mismo mundo puede adoptar formas completamente distintas según cómo lo mires. Y es en esa transformación donde nace la verdadera experiencia. Delta del Okavango, Botsuana. Desde el aire, el delta del Okavango no parece un río, sino un dibujo irregular que se extiende como venas sobre la tierra seca. El agua se dispersa en múltiples direcciones, formando pequeñas islas rodeadas de vegetación densa y canales estrechos que reflejan el cielo con una claridad casi perfecta. La superficie cambia de color según la luz, tonos verdes intensos al amanecer, reflejos dorados al atardecer. No hay un punto fijo desde donde entenderlo todo. Cada perspectiva revela una forma distinta del mismo lugar. Cuando uno se desplaza lentamente por sus canales, el entorno se vuelve íntimo. Las orillas aparecen y desaparecen, las plantas se inclinan suavemente sobre el agua y el silencio se interrumpe solo por sonidos naturales. En esa cercanía, el paisaje deja de ser amplio y se convierte en una sucesión de detalles. Y en esa transición, el delta se siente como un espacio vivo que se reorganiza constantemente, obligando a mirar con calma para comprender su verdadera forma. Puertas del Ártico, Estados Unidos. Aquí no hay caminos que marquen dirección, solo una extensión abierta donde las montañas se elevan sin interrupciones y los ríos serpentean sin seguir un patrón evidente. El paisaje de Puertas del Ártico es amplio, casi infinito, con tonos fríos que dominan la escena. El cielo ocupa gran parte de la imagen, y la luz, baja y constante, suaviza los contornos de todo lo que toca. No hay elementos que destaquen por encima de otros. Todo forma parte de una misma continuidad. A medida que uno avanza, la escala del entorno se vuelve más evidente. Las distancias engañan. Lo que parece cercano requiere tiempo para alcanzarse. En ese espacio sin referencias claras, el movimiento se vuelve más consciente. Cada paso modifica la percepción del lugar, y es precisamente esa falta de límites visibles lo que define la experiencia. Un paisaje que no se impone, sino que se extiende sin fin, obligando a adaptarse a su ritmo silencioso. Zona de exclusión de Fukushima, Japón. El paisaje en Fukushima tiene una cualidad particular. Parece detenido en un momento específico, como si el tiempo avanzara de forma distinta. Las estructuras se mantienen en pie, pero rodeadas de vegetación que crece sin interrupciones. Los caminos, en algunos tramos, están parcialmente cubiertos por plantas, creando una mezcla entre lo construido y lo natural. Los colores son suaves, con predominio de verdes y tonos apagados que refuerzan la sensación de quietud.
Al recorrer las zonas permitidas, el entorno transmite una calma inusual. No hay movimiento constante, ni elementos que llamen la atención de forma abrupta. Todo parece mantenerse en equilibrio, sin cambios bruscos. En esa atmósfera, el visitante percibe el espacio de una manera más introspectiva. Y es en esa quietud donde el paisaje adquiere profundidad, invitando a observar no solo lo visible, sino también la relación entre el paso del tiempo y el entorno. Zona de exclusión de Chernóbil, Ucrania. En Chernóbil, el paisaje combina estructuras visibles con una vegetación que crece sin seguir un orden aparente. Los edificios se integran en el entorno de manera gradual, rodeados por árboles y plantas que ocupan cada espacio disponible. Los caminos, antes definidos, ahora se diluyen entre la naturaleza. Los tonos predominantes son verdes intensos y grises suaves, creando una paleta que mezcla lo natural con lo construido. A medida que uno avanza, el entorno revela capas superpuestas, elementos del pasado que permanecen, cubiertos parcialmente por el crecimiento natural. La luz atraviesa los espacios abiertos y se filtra entre la vegetación, generando contrastes suaves. En ese juego de luz y formas, el paisaje adquiere una textura única. No se trata de un lugar que cambió de forma repentina, sino de uno que ha evolucionado lentamente, integrando cada elemento en una composición continua. Zona de la muerte del Everest, Nepal, China. En lo alto del Everest, el paisaje se reduce a lo esencial, una extensión blanca que se funde con el cielo, donde las líneas del horizonte casi desaparecen. La nieve cubre todo con una uniformidad que borra detalles, dejando solo formas suaves y pendientes que parecen interminables. El viento dibuja patrones sobre la superficie, creando texturas finas que cambian constantemente. La luz, intensa y directa, rebota en cada rincón, haciendo que todo brille con una claridad casi irreal. A medida que se observa con más atención, aparecen pequeños contrastes, sombras alargadas, grietas sutiles, cambios mínimos en el relieve. No hay elementos que distraigan, solo un espacio abierto donde la mirada se pierde sin encontrar límites claros. En esa inmensidad, el paisaje se vuelve casi abstracto, como una composición de luz y forma. Y es ahí donde reside su fuerza visual, en su capacidad de reducir el mundo a una escena simple, pero profundamente impactante. Puente colgante de Hussaini, Pakistán. Suspendido sobre un valle amplio, el puente colgante de Hussaini se extiende como una línea irregular entre dos extremos de tierra. Desde lejos parece frágil, formado por tablones separados que dejan ver el vacío entre cada paso. Las cuerdas que lo sostienen dibujan curvas suaves en el aire, tensadas por su propio peso. Debajo, el río fluye con un tono gris azulado, reflejando la luz de forma dispersa, mientras las montañas que lo rodean crean un fondo rocoso y abierto. Al acercarse, el puente revela su verdadera textura: madera desgastada, espacios irregulares y una estructura que se mueve ligeramente con el viento. La vista cambia con cada paso, alternando entre el horizonte lejano y el agua que corre abajo. En ese equilibrio entre altura y movimiento, el paisaje se vuelve dinámico, nunca completamente estable. Y es precisamente esa sensación la que define el lugar. Un escenario donde cada elemento está en constante interacción con el entorno. Haiku Stars, Estados Unidos. Las Haiku Stars se elevan como una línea metálica que corta el verde intenso de la montaña.
Desde la base, los escalones parecen una secuencia infinita que se pierde entre las nubes, siguiendo una trayectoria que no siempre es visible. La estructura contrasta con el entorno natural, marcando un camino preciso en medio de una vegetación que crece libremente. Las nubes se deslizan lentamente sobre la cima, cubriendo y descubriendo tramos del recorrido. A medida que la mirada sigue la escalera, el paisaje se transforma en capas superpuestas. La vegetación, la estructura y el cielo se combinan en una composición dinámica que cambia según la luz. Hay momentos en los que todo es claro y otros en los que la niebla lo envuelve todo, suavizando los contornos. En esa alternancia, el lugar adquiere una sensación casi irreal, donde la altura no se mide, se percibe. Y es esa mezcla de claridad y misterio lo que lo hace visualmente tan cautivador. Isla Poveglia, Italia. Desde lejos, Isla Poveglia se presenta como una mancha verde flotando sobre la calma de la laguna, donde el agua parece inmóvil y refleja el cielo con una suavidad uniforme. No hay líneas duras ni contrastes bruscos. Todo se funde en una paleta de tonos apagados. La vegetación cubre casi toda la superficie, creciendo sin orden aparente, envolviendo estructuras que apenas se distinguen entre las ramas. El contorno de la isla no es perfecto, es irregular, como si hubiera sido moldeado lentamente por el paso del tiempo y la humedad constante. Al acercarse, el paisaje se vuelve más denso, más cercano. Las paredes aparecen entre hojas y sombras, los caminos se insinúan sin definirse del todo, y la luz entra de forma fragmentada, creando zonas de claridad y penumbra. Cada rincón parece ocultar otro, como si el espacio no quisiera revelarse por completo. Y es precisamente esa sensación de descubrimiento la que la hace tan envolvente como un lugar que respira en silencio. Río Congo, África Central. El río Congo se despliega como una masa de agua extensa y poderosa, avanzando con una continuidad que parece no tener principio ni fin. Su superficie no es uniforme. Presenta remolinos, corrientes cruzadas y zonas donde el agua cambia de color según la profundidad. Las orillas están cubiertas por una vegetación densa que se inclina hacia el río, creando sombras que se reflejan en la superficie. El cielo, amplio, se mezcla con el agua en tonos que varían entre el azul y el gris. Al observarlo más de cerca, el movimiento del agua se vuelve protagonista. No fluye de manera tranquila, sino que se reorganiza constantemente, formando patrones que cambian en segundos. La luz se fragmenta sobre la superficie, generando destellos irregulares. En esa energía continua, el paisaje transmite una sensación de fuerza natural difícil de ignorar. Y es en ese movimiento donde el río define su carácter, no como un fondo estático, sino como un elemento que transforma todo a su alrededor. Drakensberg Traverse, Sudáfrica. El Drakensberg Traverse se extiende a lo largo de montañas que parecen elevarse en capas, creando una sucesión de crestas y valles que se repiten hasta perderse en la distancia. Desde ciertos puntos, las formaciones rocosas se alinean como muros naturales, con bordes definidos que contrastan con las laderas más suaves.
Los tonos predominantes son verdes y ocres, con sombras que acentúan la profundidad del terreno. A medida que la mirada recorre el horizonte, el paisaje se vuelve más amplio y complejo. Las nubes se desplazan lentamente, proyectando sombras que cambian la apariencia de las montañas en cuestión de minutos. En esa interacción entre luz y relieve, el entorno adquiere una sensación de movimiento constante, aunque todo permanezca en su lugar. Y es precisamente esa combinación de estabilidad y cambio lo que hace que el Drakensberg sea visualmente tan envolvente. Linpishi Zigzag Road, China. La carretera de Linpishi serpentea por la montaña en una serie de curvas cerradas que se superponen unas sobre otras. Desde arriba, el trazado parece un patrón geométrico, una secuencia repetida que sigue la pendiente con precisión. Las curvas no son uniformes, varían en tamaño y forma, creando una composición visual que cambia según el ángulo desde el que se observe. La montaña, cubierta de vegetación, enmarca cada tramo con tonos verdes profundos. Al seguir la línea de la carretera, la perspectiva se transforma continuamente. Lo que desde lejos parece un diseño ordenado, de cerca se convierte en una sucesión de giros que desaparecen y reaparecen entre la vegetación. La luz resalta ciertas secciones mientras otras quedan en sombra, generando contrastes que acentúan la forma del recorrido. En ese juego de líneas y curvas, el paisaje se vuelve casi hipnótico, captando la atención con su repetición irregular. Cuevas de Gunung Mulu, Malasia. Las cuevas de Gunung Mulu se abren en la roca como enormes cavidades donde la luz apenas penetra. Desde la entrada, el contraste es inmediato. El exterior luminoso queda atrás y el interior se presenta como un espacio amplio y oscuro. Las paredes muestran formas irregulares, con superficies que parecen esculpidas por el paso del tiempo. El suelo, en algunas zonas, es liso, mientras que en otras presenta formaciones que emergen como columnas naturales. Al avanzar, la escala del lugar se vuelve más evidente. El techo se eleva a gran altura, creando una sensación de amplitud que no se percibe a simple vista desde el exterior. La luz que entra desde ciertas aberturas dibuja patrones sobre las paredes, resaltando detalles que de otro modo pasarían desapercibidos.
En esa combinación de sombra y luz, la cueva adquiere una profundidad visual única. Y es en esa atmósfera donde el paisaje se transforma en una experiencia envolvente, donde cada espacio parece más grande de lo esperado. Monte Santa Helena, Estados Unidos. El Monte Santa Helena presenta un terreno que parece esculpido de manera abrupta, con pendientes abiertas y superficies donde la textura del suelo es claramente visible. Desde ciertos puntos se pueden observar líneas que descienden desde la cima, marcando el flujo natural del terreno. Los colores son sobrios, dominados por grises y tonos terrosos, interrumpidos ocasionalmente por zonas donde la vegetación comienza a aparecer. Todo el paisaje parece estar en proceso, como si aún no hubiera terminado de definirse. Al caminar por sus senderos, la vista cambia constantemente entre espacios abiertos y áreas más densas. Algunas partes ofrecen una visibilidad amplia, mientras otras invitan a observar de cerca los detalles del suelo y las plantas emergentes. En ese contraste, el lugar transmite una sensación de evolución continua. No es un paisaje estático, sino uno que se construye poco a poco, mostrando en cada tramo una etapa distinta de su transformación. Gran Agujero Azul, Belice. En medio del mar, el Gran Agujero Azul destaca como una forma perfecta, un círculo oscuro rodeado por aguas de un azul mucho más claro. El contraste es inmediato, casi hipnótico. Desde arriba, parece una ventana abierta en el océano, un punto donde el color cambia de forma abrupta. El arrecife que lo rodea crea un borde irregular, lleno de texturas y tonalidades que resaltan aún más la profundidad del centro. Al observarlo con detenimiento, el azul oscuro no es uniforme, presenta variaciones sutiles que sugieren capas y profundidad. El agua alrededor, más clara, refleja la luz de manera brillante, creando un contraste constante entre lo luminoso y lo profundo. En esa simplicidad de formas, el lugar logra captar toda la atención sin necesidad de elementos adicionales. Es una imagen limpia, directa, donde el color y la forma lo dicen todo.
Túneles de la carretera austral, Chile. Los túneles de la carretera austral aparecen como cortes precisos en la roca, abriéndose paso entre montañas cubiertas de vegetación. Desde el exterior, la entrada se percibe como una sombra profunda en medio de tonos verdes y grises. La roca que los rodea muestra capas y texturas irregulares, con superficies húmedas que reflejan la luz de forma tenue. Todo el entorno parece moldeado por la naturaleza, con la carretera adaptándose a su forma. Al atravesarlos, la experiencia cambia de inmediato. La luz se reduce, los sonidos se vuelven más contenidos y el espacio se siente más cerrado. Luego, al salir, el paisaje se abre otra vez, revelando vistas amplias y luminosas. En esa alternancia entre oscuridad y claridad, el recorrido se convierte en una secuencia de contrastes. Y es precisamente ese cambio constante lo que hace que cada tramo se sienta distinto, como si el camino nunca fuera el mismo dos veces.